Al inicio de las páginas, ustedes ven, por ejemplo, aquí, a lo que me refiero es a esto, a esta parte, ¿verdad? Donde, si ustedes ven ahí, aquí dice mantenimiento ineficaz de la salud. Entonces, cuando yo conozco la problemática que tiene el paciente, entonces yo voy a saber, por ejemplo, ¿verdad? Si por ejemplo es un mantenimiento ineficaz de la salud, puede haber también déficit de autocuidado, ahí está mencionarles. Si fueran diagnósticos de, de riesgo, el riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda la información que nosotros tenemos? Es que nos vamos al dominio y de ese dominio nos vamos a digamos, a la definición, a características definitorias y a factores relacionados para que con esa información nosotros podemos elaborar o construir nuestro propio diagnóstico. Licenciada, se le Licenciada. apagó su micrófono. Sí, gracias. Miren, se me había bloqueado aquí, ¿verdad? Uno solo coloqué como la nanta sobre el teclado y me bloqueó. Entonces estaba explicándoles que para nosotros, por ejemplo, poder construir un diagnóstico, entonces con la información que llevamos a través de la recolección de datos, nosotros entonces vamos a identificar los problemas. Una vez nosotros identifiquemos un problema, entonces ya lo vamos a relacionar, ¿verdad? Nos venimos al dominio, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ¿verdad? En este dominio, lo que nos dice es la promoción de la salud y la definición nos dice, digamos aquí dominio 1, ¿verdad? Dice definición, incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para mantener la salud. Si nosotros leemos las características definitorias, entonces vamos a encontrar falta demostrada de conductas adaptativas a los cambios en el entorno. Aquí, ¿verdad? Y luego vemos los antecedentes de esa falta. La incapacidad para asumir la responsabilidad de llevar a cabo las prácticas básicas de salud, el deterioro de los sistemas de soporte personal, otros factores relacionados, el deterioro cognitivo, el duelo, habilidades para la comunicación, disminución de las habilidades motoras finas, ¿verdad? Y luego también encontramos el afrontamiento individual ineficaz, los recursos insuficientes, la falta de habilidades motoras. Entonces, nosotros bien podemos decir, ¿verdad? Con todo esto, en la definición tomamos, ¿verdad? Parte de la definición y luego vamos asociando con cualquier característica o con un factor relacionados, ¿verdad? Entonces, no sé si realmente pues se comprende esa parte. Y como decía María José, creo que era la que preguntaba, básicamente Nanda nos da los diagnósticos. Si no sé si buscaron, por ejemplo, con el diagnóstico que tiene el paciente, ¿verdad? El ejemplo que les di, ¿vieron esa parte? Sí, licenciada, pero Bueno, no sé si están bien. ir haciendo la relación, ¿verdad? Licenciada, yo quería leerle el mío, tal vez si está bien. Uh-huh. Y en el primero dice infección intestinal relacionada con el envejecimiento ¿Otra y vez? infección intestinal relacionada con el envejecimiento. La segunda, infección intestinal relacionada con cambios alimenticios. Mm,
No. Licenciada, No, prácticamente solo un minutito, María José, solo para aclararle a Rosario. No tomamos el diagnóstico médico que es infección intestinal, o sea, no trabajamos eso, se los dije. Por ejemplo, para que Rosario comprenda, porque de verdad, no importa cuántas veces tenga yo que explicar, pero lo que quiero es que ustedes realmente capten las ideas. Se dijo que no se toma el diagnóstico, sino que usted con el problema que conoce el paciente, usted va a ver qué diagnóstico puede construir usted de enfermería. Porque si usted dice infección intestinal, tiene que esperar indicaciones médicas para poder tratar al paciente. Pero si usted redacta sus propios diagnósticos, entonces no tiene que estar esperando porque usted misma le va a dar solución a. ¿Sí? Ahora sí escuchemos a María José. No es tan bien, no es aquí, Rosario. Ok. Primero a María José y luego a Catherine. Bueno, espero haya también captado la idea. En la número 1 yo puse como problema abuso de laxantes relacionado con incontinencia fecal. El problema es el abuso de laxantes. Ajá. Relacionado con incontinencia fecal. Sí, porque prácticamente, bueno, incontinencia, en otras palabras, puede ser diarrea, por decirlo así, pero en este caso la persona abusó de laxantes. También se puede dar este problema. Ahora, si no, tengo el otro ejemplo que puede ser cólicos intestinales y dolor abdominal relacionado con diarrea. No sé Bueno, si puede ir la pero idea o no. exactamente cómo le decimos a los cólicos, porque no se dice cólicos intestinales. Técnicamente, ustedes tienen que miren, a partir de ahora, era, o a partir del primer día de clases, y todos ustedes tienen que ir enriqueciendo su lenguaje técnico. No pueden continuar ustedes utilizando terminología, ¿verdad? Como esa, porque, por ejemplo, ¿cómo le llamaríamos cómo le llamaríamos? ¿Qué otro nombre así técnicamente? Espasmos. Hablando. Espasmos. Espasmos, ajá, espasmos, sí, espasmos intestinales, porque no es el estómago el que duele, ¿verdad? Sino son los intestinos. Entonces se llaman espasmos intestinales. Por ahí va María José, por ahí va. Vamos a escuchar voy a ver el orden en el que están aquí con la manita levantada. Pero por ejemplo, María José que habla del dolor abdominal o espasmos. Ella tiene ahí dos y tiene que definirse, no puede tener esa ambigüedad en la redacción. O usted trabaja dolor abdominal relacionado con evacuaciones diarreicas frecuentes, porque no está hablando nada. Miren, lo que yo quiero que ustedes olviden es el diagnóstico médico. No tienen por qué pensar ni relacionar el diagnóstico, digamos, enfermero con el médico. Se tienen que olvidar de eso. ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Si yo analizo los datos y sé que el paciente tiene, digamos, tiene una infección intestinal, voy a pensar en que, pues, si tiene, ¿verdad? Puede tener puede tener evacuaciones diarreicas abundantes, profusas. Si tiene diarrea, va a estar deshidratado. Entonces, ¿qué puedo yo hacer con eso, verdad? No tiene apetito, ¿sí? Entonces, busquemos en NANDA, si quieren, con ese mismo diagnóstico, o sea, con la falta de apetito, busquemos en NANDA
dónde podemos ubicar y qué podemos trabajar con ese paciente, ¿sí? Si Licenciada, yo en mi problema coloqué indigestión, enlace relacionado con la mala digestión. no, ¿Está veo que malo? no, veo que está malo, veo que no comprenden, no se entienden las ideas. Entonces, por favor, saquen su Nanda, si la tienen ahí. Licenciada, yo puse riesgo de volumen de líquido deficiente, que sería la deshidratación, relacionado con la diarrea. Por ahí van, Kaylee, más o menos tienen la idea. Ahí por ahí ya está un poco más clara la idea. Solo hace falta afinar al momento de poder redactar, ¿verdad? Pero sí, Licenciada, perdone, yo quiero aportar cómo yo lo hice. Yo puse en el problema puse gastroenteritis, en el enlace puse abdominal y en lo que es la antología puse riesgo de infección. no, está malo. No es así. No es así. Entonces, lo que van a hacer ahorita es junto conmigo, ya no, ahorita todos con su Nanda y vamos a buscar en los dominios, miren, después, después después del índice, ustedes encontraron, va toda la parte, entonces van a encontrar, vean, les voy a ver si logran ahí acercar, van a encontrar como esta parte, ¿sí? Donde dice patrón de manejo, percepción de la salud. Y aquí van a encontrar, entonces, ¿cómo es que uno va relacionando? Vamos viendo aquí los patrones, por ejemplo, el patrón nutricional metabólico. Entonces, busquen, por favor, tienen que encontrar esa parte. Y les voy a decir qué vamos a hacer. Como el paciente no tiene apetito, ¿verdad? Es correcto. Vale. Entonces vamos a ver en el patrón nutricional metabólico, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿De qué habla, verdad? Por ejemplo, los factores que aquí dice número habitual de comidas y centapiés, que serían las refracciones, tipos y cantidades de alimentos ilícitos, alimentos ingeridos en 24 horas, hábitos de compra, ¿verdad? Satisfacción con el peso, las influencias, porque vamos a ir a buscar el dominio donde nosotros podemos ubicar ese qué podemos trabajar y qué diagnóstico podemos trabajar, ¿sí? Entonces vamos buscando en los dominios. Tenemos que encontrar, en el índice van a encontrar ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, el dominio, cada uno de los dominios, en el índice aparece, por ejemplo, ¿verdad? Los patrones funcionales de la salud como marco, los diagnósticos enfermeros, valor de los diagnósticos, toda esa parte no. Nos venimos hasta el dominio 1, que es promoción de la salud, y ahí aparecen las páginas. Entonces, ahí ustedes van a ver, por ejemplo, ¿verdad? Que hay si quisiéramos trabajar en promoción de la salud, la parte del descuido personal, disposición para mejorar el estado de inmunizaciones, disposiciones para mejorar la gestión en la propia salud, la gestión ineficaz, pero luego vamos buscando, porque lo que a mí me interesa ahorita es que podamos trabajar un diagnóstico con base a la alimentación. Entonces vamos buscando aquí en el índice, ¿verdad? El dominio 3 dice eliminación e intercambio, el dominio 4 actividad y reposo, ¿verdad? Luego está el dominio 5, la percepción cognitiva o la cognición. El dominio número 6, que es la autopercepción. El dominio 7, que es el rol de relaciones. El dominio 8, la sexualidad. El dominio 9, el afrontamiento, tolerancia al estrés.
Y vamos buscando hasta poder encontrar dónde queda, ¿verdad? Licenciada, perdón que la interrumpa. ¿Podría revisar el de nosotros? Ustedes revisen el suyo, la tarea, yo estoy revisando aquí pero ustedes tienen que revisar el suyo, por eso les dije, ténganlo a la mano. Y ustedes son los que tienen que revisar, todos estamos pensando Es que lo que pasa que el índice que nosotros tenemos con el suyo, nada que ver, No licenciada. importa, mis amores, no importa qué versión tenga usted, porque va a haber un índice ahí, sí o no. No importa. No importa que usted esté buscando en una versión más nueva que la mía, pero usted tiene que encontrar lo que yo lo estoy poniendo a hacer es que usted una vez ya pensó en que va a trabajar, por ejemplo, les dije que vamos a trabajar con la falta de apetito de ese paciente, entonces vamos buscando en los dominios dónde está esa parte, ¿sí? ¿Podría ser desequilibrio nutricional por exceso? No. Por exceso, no. A ver, ¿qué más dice? Desequilibrio nutricional por defecto, riesgo de desequilibrio nutricional por exceso, riesgo de infección. Pero los riesgos no, porque los riesgos yo necesito diagnósticos reales, ¿verdad? Y el otro dice diarrea. ¿Y qué dice de la diarrea, incontinencia fecal, riesgo de estreñimiento, deterioro de eliminación de orina, pero donde dice, incontinencia. miren, busque donde dice desequilibrio nutricional, vaya a la página que la manda y vamos a ver qué dominio tiene y qué dicen las características definitorias. El equilibrio nutricional por exceso fue el que encontré ahorita. Es el estado en el que el individuo consume una cantidad de alimentos que excede sus demandas metabólicas. Características definitorias. Peso superior de 10 a 20% de su peso ideal según estatura y complexión física. Pero ese porque, digamos, en este caso, él está comiendo más de lo que necesita comer. Pero en el ejemplo que ustedes tienen, que es de don Juan José, él tiene falta de apetito. Sería entonces excreta. Fíjense que vamos a ver aquí qué dice acerca de, porque por ejemplo en el dominio 3, aquí vamos a ver el dominio 2 que habla de la nutrición, ahí está el deterioro de la deglución. Aquí sí hay, vean, todos busquen, no importa la nanda que ustedes tengan, busquen dónde está la nutrición, en qué dominio tiene su nanda la nutrición. Cuando ya lo hayan localizado, busquen el desequilibrio nutricional y entonces así armamos nuestro diagnóstico. Vean, por favor pongan atención con lo que hacemos, porque en realidad ese era el diagnóstico que tiene nuestro paciente. Una falta de apetito, diarrea y deshidratación, ¿sí? Es el caso que estamos ejemplificando. Entonces, si el paciente tiene una falta de apetito, va a haber un desequilibrio nutricional relacionado con
ingesta inferior a las necesidades. Y el código del diagnóstico que Nanda nos da es el 00002. Y así quedaría nuestro diagnóstico. Así es como ustedes tienen que ir analizando y relacionando. Porque eso es coherente, ¿verdad? Si el paciente no está comiendo, tiene una falta de apetito, entonces va a haber un equilibrio, un desequilibrio nutricional. Y cuando hablamos de desequilibrio nutricional es porque tiene falta de apetito, el paciente no está comiendo, ¿verdad? Eso dice. O sea, esos son los datos que tenemos. Ese es el ejemplo, eso les dije. O sea, es cierto, ¿verdad? Entonces, si el paciente no está comiendo, va a haber un desequilibrio nutricional. Les dije que hablemos, ese es el problema. Veamos la diapositiva que tenemos ahí proyectada. Entonces, el problema es que hay un desequilibrio nutricional. El enlace va a ser relacionado con ingesta inferior a las necesidades, ¿verdad? Porque el paciente no está comiendo. Ahora, jóvenes, yo les pregunto, ¿se comprende esa parte? O sea, sí están entendiendo cómo es que hay que trabajar. Y luego venimos, por ejemplo, aquí, seguimos, esto nos dice aquí en el índice, pero si yo quiero estar segura o quiero ver con qué más lo puedo relacionar, entonces incluso, miren, aquí dice el dominio 2, nutrición. La definición dice que la ingesta de nutrientes es insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas, ¿verdad? O sea, ahí el paciente si no está comiendo hay una ingesta de nutrientes insuficientes, ¿verdad? No van a, o sea, no se satisfacen las necesidades metabólicas. Y en las características definitorias, entonces usted puede pensar más allá. Puede decir que entonces hay una ingesta de nutrientes insuficientes para satisfacer las necesidades metabólicas relacionado con una falta. Incluso puede quedar así, con dolor abdominal, puede ser también relacionado con diarrea, relacionado con la falta de alimentos, relacionado con una incapacidad subjetiva para ingerir alimentos. Vean, es solo de poder conocer, ¿verdad? Y de nosotros querer, una vez nosotros sepamos qué es lo que el paciente tiene, entonces ya vamos a trabajar así de una forma más adecuada. Y aquí está claro, ¿verdad? Hasta el código nos da el diagnóstico y esos códigos los deben colocar en su plan de intervención. Así como está aquí, ¿verdad? Que nos decía que era el desequilibrio nutricional relacionado con ingesta inferior a las necesidades. Y el código de ese diagnóstico, ¿verdad? Ahí está, es 0002. ¿Lo encontraron? Usted, bueno, yo así, el código va a ser el mismo. No sé si ya lo encontraron. ¿Están usando Sonanda? Sí, licenciada, es el mismo código. Sí, licenciada. No va a cambiar, los códigos van a ser iguales. Ahora, vuelvo y pregunto, con el ejemplo que estamos trabajando, ¿verdad? Como sabemos que el paciente tiene falta de apetito, entonces yo ya sé, ¿verdad? Ya sé, el paciente tiene falta de apetito. Entonces voy a buscar aquí en los dominios cómo poder redactar o cómo va a quedar ese diagnóstico. No sé si esa parte realmente la están comprendiendo ahorita con este ejemplo que trabajamos. Sí, licenciada. Fíjese que yo tenía ese problema porque no entendía en realidad qué es lo que teníamos que poner en el problema. Entonces, ahorita entendí que no es lo que dice el doctor, sino que es lo que nosotros empecemos a deducir.
Es que cuando ustedes hagan su análisis de datos en el cuadro de ayuda y no ayuda, luego de eso ustedes van a conocer cuáles son los, o sea, de ahí sale esa parte del análisis de datos, porque de repente ahorita van a decir ustedes, pero ¿de dónde vamos a pensar nosotros o de dónde vamos a sacar nosotros para poder trabajar en NANDA? Pues jóvenes, sale del cuadro de ayuda y no ayuda, percepción de la enfermera. Porque si en el veamos el diagnóstico de don Juan José, dice que don Juan José tiene una infección intestinal, ese es el diagnóstico, pero en el examen físico, en la observación sistemática, en la anamnesis, don Juan José, o sea, nosotros tenemos registrado que don Juan José no tiene apetito, que don Juan José tiene evacuaciones diarreicas, porque aparece, ¿verdad?, por sistemas. Entonces ahí tiene que estar evidenciado, ¿verdad?, evacuaciones diarreicas persistentes, falta de apetito o pérdida de apetito. Entonces ya en el análisis de datos, ¿verdad?, de repente en la percepción del paciente, el paciente también nos dijo, ¿verdad?, que pues se sentía mal, que la diarrea no paraba, que él iba muchas veces al baño, que no tenía hambre. Entonces ya nosotros vamos trasladando toda esa información, ¿verdad? Y la procesamos de manera que a nosotros nos case con lo que dice NANDA y que esté evidenciado, ¿verdad?, en nuestra recolección de datos. Ahora, como dice Rosario, así es, ¿verdad, Rosario? Ella dice, ahora sí ya comprendí que nada tiene que ver la terminología médica. Aquí no, aquí es solo nuestra, es solo de enfermería. Entonces, ¿cuál va a ser el problema en lo que estábamos hablando de la falta de apetito del paciente? El problema es el desequilibrio nutricional, ¿sí? ¿Verdad? Desequilibrio nutricional relacionado con... ¿Y cuál es la causa? Una ingesta inferior a las necesidades, porque ese paciente no está comiendo. Eso lo sobreentendemos nosotros, ¿verdad? No es que usted vaya a escribir en la etiología paciente no come o paciente perdió el apetito, sino que la causa va a ser la ingesta inferior a las necesidades. No sé si ahí ya me van comprendiendo, o por lo menos ya van teniendo más claridad. Sí, claro, sí. Sí, licenciada, lo que pasa es que en primer lugar no sabíamos cómo se usaba Nanda, ¿verdad? Es nuevo para nosotros, entonces andamos como que algo perdidistas, pero así ya se va entendiendo más. Ajá, muy bien. Busquemos otro. Por ejemplo, ya trabajamos la parte de la falta de apetito, pero el paciente tiene diarrea, ¿verdad? Entonces, busquemos siempre en el estado de nutrición. Incluso, bueno, aquí vamos a ver. Licenciada, ¿podría ser el riesgo de déficit de volumen de líquidos? Que Sí, es entonces, relacionado con la posibilidad de sufrir direcciones vasculares y sería la solo, sí, Stephanie, solo nada más donde ustedes me fallan es en la redacción. La redacción nada más yo la encuentro fallida, porque ya hace falta como ir afinando, ¿verdad? Un poquito. Vuélvame a repetir su diagnóstico. ¿Qué dice usted? Es los líquidos, ¿verdad? Ajá, el riesgo de déficit de volumen de líquidos, que está relacionado con la deshidratación vascular y sería la pérdida excesiva de líquidos a través de las vías normales, que sería la diarrea. No, sí, ahí la primera parte está bien. Vean, seguimos, esto se puede seguir en el dominio de nutrición y ustedes van a encontrar en el dominio de nutrición, busquen y hay un déficit de volumen de líquidos. Porque, ¿y cómo yo determino? O sea, ¿cómo yo voy a decir que hay un déficit? Porque tenemos entendido que el paciente está deshidratado.
Y cuando se dice que está deshidratado, por ende va a haber un déficit de líquidos, ¿verdad? De volumen de líquidos. Búsquenlo y ese diagnóstico tiene 00027, es el código. ¿Sí? Sí, licenciada. Va, entonces, déficit de volumen de líquidos, y nos vamos a la página que le pide ahí a usted, porque a mí aquí me da 84, no sé cuál les voy a dar a ustedes ahí. Para nosotros es la página 56. Va, entonces, fíjense que ya tenemos el problema. De una vez vayan anotando, hagan sus anotaciones y desglosan aquí como tenemos aquí, miren, subrayenlo y usted le dice, bueno, déficit de volumen de líquidos es el problema. Relacionado con, vayan describiendo así como tenemos en la diapositiva y ustedes si quieren hasta le ponen otro color, porque así es como van a ir aprendiendo, como dice Martita, a utilizar Nanda y a redactar sus diagnósticos. ¿Verdad? Entonces escriban déficit de volumen de líquido, siguiendo el ejemplo o el diagnóstico que Estefanía redactó, o Stephanie, perdón. ¿Sí, licenciada? Dice, en definición, dice que la disminución de líquido No se le escucha, solo de licenciada. agua, sin cambio en el nivel de sodio. Eso quiere decir que el paciente, si está deshidratado, puede ser solo pérdida de líquidos, ¿verdad? ¿Por ahí alguien me habló? Que no se le escuchaba, licenciada, porque se quedó así, que no se escuchó, no se logró escuchar lo que dijo. Bueno, que les decía que si nosotros estamos hablando del déficit de volumen de líquidos, nos vamos a ir a analizar la definición, que nos dice que la disminución del líquido intravascular puede ser intravascular, intersticial, intracelular, que va a referir a esa deshidratación o pérdida solo de agua, ¿verdad? Entonces, cuando hay diarrea, pues sí hay deshidratación, ¿verdad? Y pueden no haber cambios, por ejemplo, en los electrolitos, puede ser solo que está perdiendo agua el paciente, ¿verdad? Licenciada, Entonces, entonces veamos sería, cómo quedaría nuestro diagnóstico ahí. Sería déficit de volumen de líquidos relacionado ¿Con diarrea? Con la deshidratación vascular. Deshidratación. a ver, estamos viendo aquí con qué lo podemos, ¿verdad?, dejar. Y las características definitorias nos dicen si puede ser con la disminución del llenado venoso o de la sequedad de las membranas mucosas. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que incluso dijera hasta la sequedad de la piel, puede ser, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando hay una evidencia de deshidratación, tenemos que evaluar la mucosa oral, incluso los ojos, la piel, ¿verdad? Entonces puede ser que quede, entonces veamos, puede ser déficit del volumen de líquidos relacionado con, ¿qué dijimos? Puede ser disminución del turgor de la piel, y ese turgor de la piel quiere decir los pliegues, ¿verdad? Cuando nosotros evaluamos el grado, la deshidratación o el grado de deshidratación en la piel, nosotros hacemos
como a manera de poder, ese tulgor de la piel quiere decir que estamos como pellizcando la piel y viendo en cuánto tiempo, ¿verdad? Hay un llenado. Ahora sí, miren o sea, no es difícil cuando nosotros podemos manejar Nanda, ¿verdad? Cuando podemos hacer esa relación. Y también hay otro aquí donde dice la clase, siempre el dominio 2, la hidratación, cuando nos habla que la definición es aumento de la retención de líquidos isotónicos, ¿verdad? También puede ser, que habíamos dicho, déficit de volumen de líquidos. Vamos a ver aquí si lo podemos relacionar. También puede ser déficit de volumen de líquidos relacionado con la disminución. A ver, aquí había encontrado. Puede ser también aportes inferiores a la pérdida, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, con cada evacuación diarreica, el paciente se va a deshidratar. Pero no vamos a hablar incluso ni de la diarrea, no vamos a hablar tampoco de la deshidratación como tal, sino vamos a decir que hay un déficit de volumen de líquidos. También, si quisiéramos trabajar un diagnóstico posible, ustedes ven que hay un riesgo de desequilibrio electrolítico, ¿sí? Y ese riesgo de desequilibrio electrolítico lo podemos asociar ahí sí podría quedarse el riesgo dijimos riesgo de desequilibrio electrolítico, ahí sí podría quedarse riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con evacuaciones diarreicas persistentes o, ¿verdad? O Podría ser evacuaciones diarreicas con, continuas. con la continencia intestinal afectada. No, no porque ahí no hay una incontinencia. Bueno, sí, ¿verdad? Cuando está la diarrea sin poderse controlar. También podría ser, si quiere, también lo redacta así a manera de ejemplo. Riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con incontinencia intestinal, ¿qué dijo? Incontinencia intestinal afectada. Ajá. Incontinencia intestinal afectada. Ajá, porque si nos está hablando de del desequilibrio por electrolitos, entonces Ajá. sí. Sí, puede quedar así. Y no se olviden de colocarle al final el código, ¿verdad? Cuando ya usted termina de redactar, cuando usted dice riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con incontinencia intestinal, ¿verdad? Le coloca ahí el código que es 00195, entre paréntesis, ¿verdad? Al final del diagnóstico. Bueno, ahora sí, para todos, ¿ya se comprendió cómo vamos a redactar los diagnósticos? Y obviamente, Isera, pues eso va a depender de la recolección de datos que ustedes van a hacer como grupo, ¿verdad? Cada grupito, los datos, el análisis de datos que hagan. ¿Jóvenes? Sí, licenciada. Yo creo que también estamos un poco perdidos en la parte de cómo la redacción como tal. Entonces, bueno, sí tengo la idea, pero creo que esa parte me cuesta o me está costando. Sí. Eso.
o sea, como dijo Marta, es la primera vez que ustedes están viendo Nanda, es la primera vez que ustedes están viendo lo que es el proceso de atención de enfermería, y eso lo van a ir afinando ustedes poco a poco, ¿verdad? Lo que sí tienen que hacer despacio, tomarse el tiempo, es poder hacer esos 3 enlaces, ¿verdad? El problema, el enlace y la etiología utilizando la NANDA, ¿verdad? Licenciada, una pregunta. En la versión de Nanda, bueno, 2021, hay agregados el NIC y el NOC. ¿Qué significan? Bueno, Nanda ya, esa última versión de NIC y NOC, por ejemplo, Nanda nos da el diagnóstico, ¿verdad? El NOC, Nanda le está dando de una vez cuál es la meta o objetivo a alcanzar. Y el NIC son las intervenciones. Usted ya no las tiene que redactar como ahorita. Y si tiene NIC y NOC, por favor, con los diagnósticos, como van a manejar, si manejan esa versión, entonces ya solo ustedes, por ejemplo, me plasman en el plan de intervención, me plasman el diagnóstico, con ese diagnóstico ven cuál es el NOC, que sería el objetivo, y cuál es el NIC, que sería la acción o las acciones, porque puede tener más de una, María José. O por ejemplo, en un diagnóstico, en cualquier dominio de los que usted tenga a la vista, ¿cuántos NIC tienen? Deme un Porque segundito. Ahorita le respondo que me perdón, salió. lo que significa entonces, en lo que su compañera María José, María Fernanda, Leo, en lo que María José nos dice cuántos NIC tiene, lo que nos está diciendo ahí Nanda, jóvenes, es que ustedes usan ese diagnóstico o determinan ese diagnóstico de acuerdo a la necesidad de su paciente. De una vez le da la meta o objetivo y de una vez le da las acciones que usted tiene que hacer para poder solucionar ese problema. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, tomé desequilibrio nutricional por exceso. Bueno, me da la definición de la etiqueta de Nanda, características definitorias y factores relacionados, y hasta abajo está NOC, control de peso, estado nutricional, ingestión de nutrientes o estado nutricional, dicen nada más. Ok, ese es el NOC. Y el NIC tiene 1, 2, 3, 4, 5 NIC, por ejemplo, ayuda para disminuir peso. El otro es manejo de los trastornos de la alimentación. El siguiente sería modificación de la conducta. El siguiente sería manejo de la nutrición. Y el siguiente sería monitorización nutricional. Monitorización. Monitorización, eso. Va. Entonces, ven, está mucho más fácil todavía, porque usted no se va a inventar las acciones, ¿verdad? Solo con tal de llenar ahí el espacio, sino que ya le está dando Nanda de una vez. Cuando usted vea el mix, y así que tiene 5, colóquele todas las acciones que tiene, porque léame la primera, por favor, otra vez, María José. Sí, licenciada. Sería ¿qué me dijo de NIC? De NIC. Un segundo. La primera sería ayuda para disminuir peso. Bueno. Ayuda para, entonces, ya con esa primera NIC, dice ayuda para disminuir peso. Entonces, solo esto ustedes le tienen que como poner adornitos, ¿verdad?
porque no me voy a quedar yo con eso de así, de simple, ayuda para disminuir peso. Entonces, ¿qué decimos? Establecer como NIC, usando también en lo que dice Nanda, ya solo es de adornarlo. Establecer plan alimenticio para ayudar a bajar de peso. Así es, va, pérdida de peso o bajar peso. Es ayuda para disminuir peso. Bueno, entonces establecer un plan alimenticio para ayudar a disminuir peso en la paciente o en el paciente, ¿verdad? Y ya queda, y está utilizando usted lo que dice Nanda, ¿verdad? De acuerdo a su NIC. Entonces, si encuentran y trabajan Nanda 2017, que sería mejor. ¿Y saben por qué les digo yo que es mejor? Porque usted ya no va a tener que estarse quebrando la cabeza para ver qué acciones va a hacer, sino que ya se las está dando. Entonces las plasma. Solo le busca adornitos ahí para que quede bonito, pues, ¿verdad? Entonces, no, cuando ustedes vean no, va a ser el objetivo a alcanzar. Dígame el objetivo de ese diagnóstico, María José, porfa. Sería control de peso, 1. Ajá. También Control está el estado nutricional como ingestión de nutrientes. Control de peso. Nos quedaríamos con el control de peso. Entonces, veamos pues. Trabajémoslo todos. Ahí ustedes con su cuaderno redactando, díganos otra vez, María José, por favor, el diagnóstico. Diagnóstico sería desequilibrio nutricional por exceso. Desequilibrio nutricional, ajá, por exceso. Que sería no sé si es código o Relacionado con No sería por exceso, ahí dice por defecto. No, porque aparte es por defecto. O sea, no es solo de agregarle las palabras, porque así No, licenciada, es que así lo dice el documento que estamos leyendo, no tenemos diferente de ella y el mío es igual. Bien, dice nutrición por exceso, dice desequilibrio y nutrición por exceso. Sí, estoy hablando del diagnóstico número 0001. Exacto, es correcto. Dice desequilibrio nutricional por exceso. Ajá. A ver, Katherine, alegría, porque decía por defecto, no es desequilibrio nutricional por exceso, porque aquí estamos hablando de un paciente que tiene más peso de acuerdo a su estatura, ¿verdad? Por eso dice desequilibrio nutricional por exceso. ¿Relacionado con qué, María José? ¿Perdón? No le logré captar la pregunta. ¿Relacionado con qué? Te pregunto, ¿relacionado con qué? Ah, no, era solo un ejemplo de dar el NIC y el NOC, que fue lo primero que encontré en Nanda. Sí, pero ella quiere que tú le digas para que hagamos este ejemplo. ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el encabezado de este diagnóstico? El desequilibrio nutricional por exceso es el estado en el que el individuo consume una cantidad de alimentos que excede sus demandas metabólicas. Ajá, vale. Desequilibrio nutricional por exceso. Aquí sería entonces relacionado con ¿con qué lo vamos a relacionar? A ver las características definitorias. Es peso superior en un 10 al 20%
al peso ideal según estatura y complexión física. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Cuando yo les digo es que aquí estamos hablando de un paciente que tiene sobrepeso, por eso les decía yo, no, aquí él tiene más peso según su estatura. Entonces aquí vamos a decir que hay un desequilibrio nutricional por exceso relacionado con, ahí mencionó María José, el volumen de peso. Termíneme de leer la característica definitoria. Peso superior en un 10 al 20% al peso ideal. Vale. Peso superior a un 10% del peso ideal. Ajá. Vale. Según estatura y complexión física. Por ende, se va a comprender que estamos hablando de un paciente que cuando usted va a la ficha de examen físico, el paciente puede tener 1.47 o de estatura o 1.50 de estatura y que le va a pesar, por ejemplo, 180 libras. Es un ejemplo. Entonces, cuando usted saca el índice de masa corporal de ese paciente, está en obesidad, en un grado de obesidad. Entonces su diagnóstico, pues sí, así como está ahí, ¿verdad? Desequilibrio nutricional por exceso relacionado con peso superior, puede ser, ¿verdad? Puede ser aquí peso superior a la estatura. Así lo puede dejar. ¿Y cuál es el código, María José? 00001. 3 ceros 1. No, son 4 ceros y el 1. 4 ceros 1. Va. Vean, pues vamos a ver aquí. Voy a quitar esto un momento. Y para que vayan, para de verdad que hay que ir ejercitando. ¿Estarán haciendo, ustedes estarán anotando el ejercicio? Sí, licenciado, estamos adoptando. Sí, licenciado. Bueno. A ver si puedo así, vamos a ver. Porque entonces lo que quiero es... ay, no tengo aquí. Vamos a ver. Es que quería utilizar la pizarra aquí en la... Vamos a ver si me da opción aquí. Solo tengo la opción de activar dice activar la opción de compartir mediante enlace. Pero la quiero utilizar aquí en la sesión de Meet. A ver si se ve. Me dicen si ven la pizarra. Sí, licenciada. ¿Sí la ven? Sí. Bueno, entonces, para que veamos, pues, entonces estamos hablando de cuando usted hizo el examen físico, usted vio, usted hizo el examen físico, el paciente tiene una estatura de 1.50 y mide y pesó 182 libras o 180 libras, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos la fórmula del índice de masa corporal, a ver cuál es, joven. Para sacar índice de masa corporal, trabajamos. La altura por el peso. La altura dividida el peso. Altura, no es peso. El peso en kilogramos
dividido La altura altura. al Metros dividido a la 2. Ajá. A ver otra vez la fórmula para que saquen, digamos, para que de verdad Peso empiecen a hacer dividido Dividido la estatura en centímetros. altura a la 2. Elevado a la 2. Ajá. Al cuadrado se dice, no al 2, al cuadrado. ¿Sí? Estatura al cuadrado. Entonces, trabajamos en kilogramos. Si el paciente pesa 180 libras, ¿cuántos kilogramos van a ser? ¿81.81? 81.8. 255. 81.64. Equilibrio nutricional. 75. 81.64. Desequilibrio nutricional. Ay, se me fue aquí, es por exceso. Por desequilibrio nutricional por exceso. Ahí está. Relacionado con era relacionado con peso superior a estatura, ¿sí? A estatura. Bueno, para que veamos cómo queda, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos entonces, y lo que yo les digo ya no nos va a caber aquí, pero lo podemos dejar acá abajo. Y aquí tenemos que dejar al final del diagnóstico, vamos a dejar el código. Es 0001. Entonces, nuestro problema, tales jóvenes, ahí aquí el diagnóstico, miren, con el ejemplo que decía María José. El problema va a ser el desequilibrio nutricional por exceso, ¿no? El enlace siempre va a ser el relacionado con, y la etiología, ¿cuál es? Peso superior a estatura. Y ya dejamos ahí el código, porque ese código nos está diciendo que este diagnóstico es de NANDA. Y que yo puedo incluso en internet solo poner 00 según NANDA el diagnóstico 0001 y plum, me va a aparecer ahí el diagnóstico, ¿verdad? Eso quiere decir que ustedes están utilizando NANDA, que no se lo están inventando, ¿verdad? ¿Ven? Si analizamos ese diagnóstico, entonces es fácil, ¿verdad? Ya identificamos el problema, ya identificamos el enlace y se facilita poder identificar la etiología. ¿Están de verdad, se están comprendiendo? ¿Están sintiendo que al estar haciendo estos ejercicios, sí, verdad? ¿Cómo lo sienten? ¿Están comprendiendo, sí o no? Yo creo que con este ejemplo, al menos yo comprendí mejor. Sí, ya se siente un poquito más, licenciada. La verdad que sí, estábamos así perdiditos todos, pero sí, para los compañeros que todavía no se han ubicado, estamos leyendo Nanda. Entonces de ahí agarramos el primer ejemplo, el 0.1, y de ahí se está derivando el proceso de lo que estamos viendo acá. Entonces sí, está un poquito más comprendible, licenciada.
Muy bien. Por lo menos ya, ¿verdad? Bueno, entonces les va a quedar tarea para que de manera individual ustedes ejerciten, ¿verdad? Con ese mismo ejemplo que tienen, si quieren, o podemos trabajar con otro caso, con otro paciente, otro caso ficticio. O quieren seguir trabajando con el mismo, porque con ese mismo paciente y con los datos que les di, les sale a ustedes mucho más diagnósticos para que puedan trabajar. Trabajen, por favor, si quieren vamos ahí está, ¿verdad? El ejemplo que pusimos, sí lo pudieron, sí se aprecia para todos, pudieron ver. Sí, licenciada, sí se puede ver. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a continuar entonces, porque ya lo de ejercitar y todo, pues ya es tarea individual, ¿verdad? Ustedes tienen que seguir practicando, Sí, practicando. licenciada, yo solo tengo una duda, perdone, en cuanto a las acciones, ahí qué es lo que tendríamos que poner. Bueno, sí. Yo digo, miren jóvenes, aunque ya hayan descargado la NANDA 2015, eh, María José tiene NANDA 2020, 2020, 2019, 2021, no, 2021-2023, dice. 21-23, que todos usen esa misma, porque se les va a facilitar, Marta, en relación a la pregunta que hacía. Ya ahí ya le va a dar a usted la meta y le va a dar los objetivos. Pero para poder trabajar, ¿verdad? Y no dejar en el aire lo que Martita preguntaba, nosotros tenemos, voy a avanzar aquí, no sé si tenemos el cuadro de intervenciones. Les voy a, todavía no hemos llegado a eso, pero ya que Marta pregunta, porque acuérdense que vamos trabajando por etapas, ¿verdad? Por favor, no se me adelanten, que ahorita estamos en la etapa de diagnósticos. Marta, Sí, aquí lo que licenciada, interesa es que usted sí, aprenda a poder redactar o a determinar diagnósticos. sí, Ya que perdone, vamos a hacer licenciada. ahí, todavía no hemos llegado, ¿sí? Pero les voy a Sí, explicar. Sí, Martita, la escucho. sí, perdone, licenciada, porque como es que a un principio usted nos dijo que hiciéramos, ¿verdad? Lo que era los primeros problemas, pero los 3 diagnósticos y luego 2 acciones. Entonces yo estaba con la duda de los problemas, pero en las acciones, que era lo que yo tenía que poner. Por eso fue que yo le hice la pregunta. Bueno, está bien. De todas maneras, yo voy a responder a su pregunta con este ejemplo, para que les quede claro a ustedes, ¿verdad? Pero, por Gracias, ejemplo, licenciada. para que ustedes no se me vayan más allá, ¿verdad? Hablábamos en en cada diagnóstico, tenemos que determinar una meta. Una vez usted tenga establecida la meta, usted se va a poder determinar acciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, como todavía estamos con diagnósticos, pero le voy a proyectar aquí para que ustedes vean cómo quedaría o qué haríamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que ya tenemos establecido o lo que ya nosotros trabajamos? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Probablemente, ¿verdad? Es lo que decía Martita y que ella quiere saber. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es establecer metas, ¿verdad? Una vez establecida, pero les decía yo que, bueno, le voy a enseñar ahorita solo para resolverle la duda, pero vamos a trabajar ya completo cuando hayamos abordado esta parte. ¿Por qué razón? Porque hay, para poder redactar las metas, hay estipulado algunos requisitos. O sea, no es solo de, bueno, eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? Sino que hay que establecer requisitos también. Para poder yo redactar metas o objetivos hay 3 requisitos, pero les voy a proyectar aquí solo una manera de ejemplo para responder a la duda, ¿verdad? Y que Martita pues no se quede
si no fuera solo ella, para todos, ¿verdad? Que no se queden con la duda. Entonces, ya aquí, en el caso de don José Antonio Villalobos, ¿verdad? El diagnóstico dice déficit de autocuidado y en paréntesis colocamos o escribimos qué estamos observando nosotros y por qué decimos que hay un déficit de autocuidado. Y aquí dice baño y vestuario, ¿verdad? Relacionado con deterioro neuromuscular. Eso quiere decir que el paciente no puede por sí solo, ¿verdad? Estar cuidando. Y cuando dice deterioro neuromuscular es que no puede moverse, ¿verdad? No puede movilizar de repente miembros superiores, ¿verdad? Y por eso, si vemos el diagnóstico del paciente, ¿verdad? Es una insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Tiene también aparte una infección respiratoria aguda, una infección respiratoria, una insuficiencia renal aguda versus una insuficiencia renal crónica más una infección del tracto urinario, con antecedentes de hipertensión, ¿verdad? Arterial. Entonces, cuando ya tenemos, Martita, el diagnóstico, usted ve aquí donde dice meta, y ahí puede ser meta u objetivo. Y establecemos entonces o redactamos qué es lo que queremos hacer con el paciente. Y si usted ve aquí, dice la meta es facilitar el autocuidado en el paciente durante su estancia hospitalaria. Y las acciones que vamos a hacer, bueno, ¿yo qué voy a hacer con ese diagnóstico y con esa meta que me propuse? Bueno, entonces digo yo, como enfermera, voy a realizar aseo periogenital en cada turno, ¿verdad? Le voy a hacer también su baño de esponja porque le cuesta movilizarse. Le voy a hacer su baño de esponja todos los días, o sea, cada 24 horas. Y realizar lavado de manos en cada tiempo de comida. Otra acción es el cambio de bata diaria, ¿verdad? Y el arreglo personal en cada turno. Esto quiere decir, ¿verdad?, que voy a tener, todas estas son las acciones que yo voy a realizar para poder alcanzar la meta propuesta y poder solucionar el problema de déficit de autocuidado que tiene el paciente. ¿Sí? Eso es lo que hacemos una vez tengamos el diagnóstico. Martita, no sé si ahí ya respondo a su pregunta. Bien, licenciada, gracias. Solo que ahorita, digamos, no avanzan ustedes. Ahorita vamos a terminar nosotros probablemente en la próxima clase que tengamos ya vamos a abarcar otra etapa. Pero ahorita estamos solo en la etapa de diagnósticos. Entonces, vamos a procurar que ustedes realmente comprendan la redacción de los diagnósticos, el manejo de NANDA, ¿de acuerdo? Y luego ya vamos a pasar a ver por qué dentro de lo que es la clase, pues sí tenemos, ¿verdad? Las metas u objetivos. Solo otra duda, licenciada, perdón. ¿La tarea se la tenemos que enviar o solo la hacemos en nuestro cuaderno? ¿O cómo? La hacen en el cuaderno y vamos a ver así como hoy, ¿verdad? Que miren, así como antes que ustedes estuvieron mencionando, cuáles fueron sus diagnósticos. Muy bien, licenciada. Todavía con ese ejemplo de don Juan José, todavía busquen, todavía ahí tienen mucho que trabajar. Van a ver que ahorita que ya se socializaron con NANDA, van a poder determinar otros diagnósticos, ¿sí? Bueno, ¿dudas o comentarios, jóvenes? No, licenciada, ya todo está claro. Bueno, vamos a continuar porque estamos aquí, ¿verdad? Nos quedamos en esta parte, pero ahora veamos que los diagnósticos, ya sabemos, ¿verdad? Que hay diagnósticos etiológicos, pero que también dentro de los diagnósticos hay diagnósticos reales. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad?
Bueno, les decía que estamos entonces en los diagnósticos y vamos a ver que hay diagnósticos reales, ¿verdad? Y si ustedes ven aquí en cada uno, pues vamos a ver un ejemplo. Un diagnóstico real, ¿qué quiere decir? Que se va a establecer por la situación del momento en el que está viviendo el paciente. Esos son los diagnósticos reales. Cuando yo les digo, yo no quiero diagnósticos posibles porque son a futuro, pero lo urgente, el diagnóstico real va a ser esa situación urgente, esa situación del momento, ¿verdad? Que usted está viendo, que usted necesita trabajar o darle solución para que el paciente no agrave más la situación. Por eso dice que se establece por la situación real que está viviendo el paciente, que es una afección que se está presentando, ¿verdad?, en el presente y que debe requerir de la intervención inmediata del personal de enfermería, o en este caso, de usted, ¿verdad?, que es el que está aplicando el proceso de atención de enfermería. Entonces, un diagnóstico real es o se trabaja con base a la necesidad presente, ¿verdad?, la necesidad en el momento, porque no puede usted, dígame, si usted trabaja un diagnóstico, pero que también los hay, se pueden trabajar los diagnósticos posibles a manera de poder prevenir, pero el real es para poderlo trabajar en el momento, o sea, el paciente está siendo afectado y es hoy, es ahorita que tengo que trabajar, ¿verdad?, con él. Y vean el ejemplo, dice pérdida de la integridad de la piel relacionado con inmovilidad. Ese paciente, si dijimos, ¿verdad?, en el diagnóstico, si nosotros estamos diciendo que es un diagnóstico real, es porque el paciente en este momento tiene pérdida de integridad de la piel. Yo ya le observé áreas de presión, incluso hay escaras, le decimos cuando empieza como a descamarse la piel, ¿verdad? Y ya eso está enrojecido, entonces eso es real. ¿Y por qué está pasando? Porque el paciente no se puede mover, ¿verdad? Entonces, vean, es urgente, es un problema presente. No sé si se comprende esa parte, jóvenes. ¿Se entiende que es un diagnóstico real? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bien. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico potencial, verdad? O los factores de riesgo. Cuando nosotros decimos paciente con riesgo de pérdida de la integridad cutánea, bueno, todavía no hay enrojecimiento en áreas de presión, pero el paciente no se moviliza, el paciente tiene dificultad para salir de la unidad. Entonces yo puedo pensar en que si así sigue el paciente, pues sí, ¿verdad? Hay un factor de riesgo y hay riesgo de pérdida de la integridad cutánea relacionado con inmovilidad, ¿verdad? Entonces veamos aquí, un diagnóstico potencial son los que describen una alteración que puede presentarse a futuro si no se ordena y no se ejecutan ciertas acciones, ¿verdad? Y el ejemplo, el riesgo de la pérdida de la integridad de la piel relacionado con inmovilidad voluntaria, ¿sí? Ese es el problema que yo puedo pensar que a futuro va a aparecer o va a aparecer el paciente. O sea, adelantarme un poquito, ¿verdad?, a lo que puede suceder en el paciente si no se completan algunas acciones con él. Esto es en el caso de la integridad cutánea, ¿verdad? Pero hay muchos que se pueden trabajar como potenciales. Y los posibles, ¿verdad? Los potenciales son cuando lleva la palabrita riesgo de. Y los posibles porque la misma palabra, ¿verdad?, lo dice, posible. Entonces dice que pareciera indeciso, o sea, sí o no, ¿verdad? Pero son necesarios ya que no se puede llegar a un diagnóstico real si no se cuenta con la información necesaria. Esta clase de diagnóstico se inicia siempre con la palabra posible. Entonces, vean aquí, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, la posible pérdida de la integridad de la piel. Seguimos con el mismo diagnóstico, solo vean cómo es de diferente, que aunque sea la misma reacción, pero la palabra posible nos está diciendo, bueno, ¿verdad? Tal vez a futuro, ¿verdad? También puede ser, dice,
o aquí, como en el potencial, ¿verdad? Que es a futuro aquí, lo que suena es la ambigüedad que nos deja la palabrita posible. Bueno, sí o no, ¿verdad? Bueno, le irá a afectar el que no se pueda mover, ¿verdad? El estado de la piel o no, ¿verdad? Entonces, pero aquí por eso dice, ¿verdad? Que son posibles. Nos podemos también adelantar. El problema puede estar presente, ¿sí? Y aquí, ¿verdad? El ejemplo que dice posible pérdida de la integridad de la piel relacionado con inmovilidad voluntaria. Errores más frecuentes en la elaboración del diagnóstico de enfermería. Bueno, el diagnóstico, pues, expresar el diagnóstico como una necesidad del paciente. Vean, esos son errores que no debemos cometer. Expresar el diagnóstico en términos de la actividad de enfermería. Invertir el orden de las partes del diagnóstico. Enunciar dos problemas a la vez. Formular un diagnóstico como si fuera un tratamiento o prueba diagnóstica. Expresar también un diagnóstico médico, que era lo que veníamos, ¿verdad?, hablando. Y luego, emitir juicios de valor. No sé si ahí, digamos, está claro, jóvenes. ¿Queda claro? Licenciada, A esa diapositiva sí tómenle captura o escríbanla, porque vean, estos son los errores más frecuentes cuando nosotros elaboramos diagnósticos, y es lo que no debe pasar, o sea, no debemos nosotros escribir, por ejemplo, ¿verdad?, el poder invertir el orden. ¿Sí? ¿La escucho? gracias. Había escuchado sobre diagnóstico de riesgo. ¿Ese se puede igualar a alguno de los tres anteriores que mencionó? No, son diferentes. Vimos reales, potenciales y de riesgo. Todos son diferentes. Si quieren, volvemos otra vez. Tal vez no se entendió esa parte, María José. Es que el último que vimos era posible, pero había escuchado en un video los diagnósticos de riesgo. Es que esos son los potenciales. Es mire. Ah, ok. Vimos el real, decimos que es lo presente, es lo que el paciente presenta en el momento en el que nosotros estamos ahí dando cuidado. El potencial es cuando hay factores de riesgo. Ah, ok, ya entendí. Ese es potencial, cuando hay factores de riesgo. Y dice que estos describen una alteración que puede presentarse a futuro. Por eso son factores de riesgo, ¿verdad? Pero nosotros los conocemos como potenciales. Y al momento de redactarlos, entonces se inicia con la palabra riesgo de. Ya, gracias, licenciada. Sí. Muy bien. Y los posibles que se va a iniciar, ¿verdad? Dice que son indicios, ¿verdad? Pero que no dejan claro, por ejemplo, si es un diagnóstico real o si no pareciera indeciso, dice. Entonces, pero ¿cómo vamos a iniciar? Redactando con la palabra posible, y el potencial es con la palabra riesgo, ¿verdad? Esas son las diferencias. Y luego, ¿verdad?, los errores más frecuentes en la elaboración de diagnóstico. Bueno, nos vamos a quedar ahí. No sé si en esta etapa, que es la segunda etapa del proceso de atención de enfermería, la primera, yo sé que en la primera no hay pena, ¿verdad? En la primera, pues hasta tienen los instrumentos, ya se fueron con esos instrumentos. En la segunda, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? En la segunda etapa, que es la etapa de diagnóstico, lo que tenemos que es utilizar NANDA, ¿verdad? Ir identificando los dominios. Una vez usted maneje los dominios, se le va a facilitar. Ahorita ya vieron, porque trabajamos, ¿qué fueron en total? 3 o 4 ejemplos. Que fuimos trabajando juntos, ¿verdad? Porque lo que les quedó a ustedes de tarea solitos, pues definitivamente no. Y por favor, pónganle ojo a esta diapositiva donde dice los errores más frecuentes.
en la elaboración de diagnóstico, porque sí pasaba mucho que en el caso de ustedes los diagnósticos invertían el orden o formulaban, digamos, expresaban un diagnóstico como si fuera un diagnóstico médico y no debe ser así, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí por cuestiones ya de tiempo. No sé, quisiera escucharlos. Y ahorita que ya estuvimos juntos con el manejo de Nanda, ya se comprendió la etapa de diagnóstico y cómo se debe trabajar. Sé que no van ustedes a redactarme al 100% un diagnóstico, pero por lo menos que ustedes ya hayan despejado dudas, que la mente tenga más claridad. A ver, quiero escuchar cómo se sienten en relación a eso. Bueno, sería cuestión de irlo practicando, ¿verdad, licenciada? Porque realmente, al menos en mi persona, es algo nuevo que a un principio pues sí estaba algo desentendida. Yo creo que mis compañeros estábamos igual, pero conforme lo vayamos practicando y nos tiene mucha paciencia porque no es que no pongamos atención, sino que como es algo nuevo para nosotros, entonces sí nos está costando un poquito, ¿verdad, licenciada? Sí, entiendo eso, Martita. Y aparte de que yo siento que como que les da temor expresarse. Y de verdad, jóvenes que no tienen que tener temor al estarse expresando porque aquí es para aprender, ¿verdad? Ustedes tienen sus periodos de clases para aprender. Se dan cuenta que con el proceso de atención de enfermería es algo nuevo. Ustedes no manejaban el término proceso de atención de enfermería, menos implementarlo, porque sé que si yo me pongo a hacer un diagnóstico educativo, sé que hay varias que se graduaron de diferente carrera, ¿verdad? Algunos tal vez con alguna orientación en ciencias de la salud, una orientación en enfermería, pero nada que ver con lo que ahorita están ustedes viendo, que ya es las bases, ¿verdad?, de su formación académica, como dice Marta. Y por supuesto que sí, ¿verdad?, con paciencia, para que ustedes pues vayan aprendiendo. Aparte, no los llevo a 1000 por hora, ustedes van viendo que vamos con tiempo, ¿verdad?, pausados, suficientes, a manera que ustedes puedan también no solo asimilar, ¿verdad?, la forma de aplicar el proceso de atención de enfermería, sino que también pues vayan de verdad desarrollando la habilidad para hacerlo, ¿sí? ¿Alguien más? Yo, licenciada, solo con todo respeto, solo le pediría a favor que si podría mejorar a la otra clase un poquito su audio, porque la verdad es que hay palabras que no se les entienden y a veces es un poquito difícil comprender con ese factor. Pero ¿cómo voy a mejorar? Es que vean, a veces son situaciones, por ejemplo, que si no lograra escuchar a alguien bien, eso no depende de mí. ¿Cómo voy a mejorar yo mi audio si aquí la máquina y la señal de internet es la que manda? Dijo María Victoria, le pregunto, ¿cómo voy a mejorar mi audio según usted? Pues se podría poner unos audífonos que tuvieran micrófono para poder mejorar el audio. Pero en otras clases ya he utilizado y pues no sé si en realidad a veces puede ser la señal, ¿verdad? Porque a veces aunque yo utilice audífonos y en la mayoría de las clases, pues yo me he puesto audífonos, ¿verdad? Para ver si en realidad mejora. Lo voy a hacer la próxima vez siguiendo su sugerencia, vamos a ver si eso funciona, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la comprensión. Creo que mis compañeros Y también. también yo también les pido a ustedes comprensión, porque ustedes entenderán que con la virtualización que tenemos, la señal de internet puede fallar y eso no, o sea, si el internet falla no depende de mí, o sea, no soy yo, puede ser la señal y les ha sucedido en otras veces, no conmigo o con otros docentes. Y ustedes también tienen que estar en esa anuencia de poder comprender que tanto ustedes pueden tener problemas en su señal de internet
o puedo ser yo, ¿verdad? Entonces también ahí sí que es una ayuda mutua, una comprensión mutua. No es que yo no acepte, ¿verdad?, las sugerencias. De hecho, voy a utilizar audífonos en la próxima clase y esperemos que puedan escuchar mejor, pero también igual que ustedes piden, que yo también les pido que puedan comprender las situaciones, ¿verdad? Que muchas veces no va a depender de nosotros. Es igual que cuando ustedes, alguien se sale de la sesión, ¿verdad? No lo puedo regañar o decirle, mire, ¿por qué usted a cada rato se sale de la clase? Si puede ser su señal la que le bota, ¿verdad? Y lo hace a que usted salga de la sesión de MIT que tenemos. Entonces, aquí es de doble vía, ¿verdad? Y vamos a escuchar, ¿sí? Por ahí está Jocelyn. ¿Le escuchamos? Y gracias, María Victoria. Les voy a enseñar para que conozcan la oficina. Fíjense que no, pero no sé por qué, digamos, aquí siempre se escucha eco. La oficina no es grande, es pequeña, el espacio que tenemos para que conozcan, les digo yo, miren, es este espacio nada más. Sin embargo, pues sí, ¿verdad? Ustedes siempre han dicho que aquí se escucha demasiado eco, o será porque yo estoy tal vez alejada de la ventana, no sé, ¿verdad? Algo pasa, pero vamos a intentar en la próxima clase utilizar audífonos para mejorar y vamos a ver realmente si eso ayuda, ¿verdad? Tal vez audífonos, porque irme de la oficina no, porque aquí todos los docentes tenemos nuestro espacio asignado y a veces no tendría yo a dónde, digamos, ir, y si voy a otro lugar, por ejemplo, que a veces nos ha tocado, ya está ocupado, porque ahorita la señal de internet, si vieran ustedes cómo luchamos todos con eso, ¿verdad? Pero vamos a intentar y ustedes me dicen la próxima clase si utilizando audífonos se mejora. Muy bien, Sí, nos gracias, quedamos licenciada. aquí entonces, nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Utilizamos el mismo link y por favor trabajan, ¿verdad? Porque solo con la práctica pues ustedes van a lograr